Hola compañeros, nosotros somos el equipo conformado por Espinosa Sánchez Emiliano, Nolasco Romero Marco Augusto y Vieira Pérez Itzel. Y les vamos a hablar sobre la planeación, diseño y el layout de instalaciones. Primero vamos a comenzar por definir qué es un layout. El layout es una representación gráfica de la distribución de las diferentes áreas que conforman una planta. En la imagen número uno tenemos un ejemplo sobre un piso que está distribuido y es un ejemplo de un layout. Los objetivos. El objetivo de crear un layout son el aprovechamiento del espacio disponible, así podemos distribuir las áreas de mejor manera, la reducción de la manipulación de materiales. Esto quiere decir que los materiales tienen que reducir su manipulación lo menor posible, la máxima flexibilidad para la ubicación de productos y facilitar el control. Ahora les voy a hablar sobre los requerimientos. Uno de los requerimientos son las dimensiones de cada una de las áreas, ya sea tanto de la superficie y como de la altura. También tenemos que colocar los tipos de procesos y los horarios, el equipamiento que se requiere y la cantidad de material. Aquí en la en la imagen número 2 tenemos la estructura de un layout con los puntos antes mencionados. Y las características a considerar para la distribución de áreas son la característica de los productos como tal, o de la producción que se va a realizar, el volumen de producción, los procesos productivos, las normas a seguir, dependiendo del tipo de empresa o tipo de producto, los espacios disponibles que tenemos dentro de la industria y la importancia del área en el proceso. Bueno, les voy a explicar rápidamente los tipos de distribución clásicos. En este punto se nos tuvo la tarea de explicarlo bajo nuestras propias palabras bajo lo que el equipo entendió, logrando estas definiciones, que los tipos de distribución clásicos, el primero es por proyecto bajo pedido, que como dice, teniendo la principal ventaja de tener una ventana de tiempo bastante amplia, donde podemos tener una administración de recursos tanto materiales como de personal. Como bien lo dice ahí, este tipo de distribución se tiene una ventana de tiempo amplia para que de esta manera se tenga una mejor administración de tanto de la personal que se tiene a nuestra disposición, tanto del material que se tiene y de la maquinaria que también se puede contar al momento de este tipo de distribución. El segundo es intermitente o por lotes. Como vemos, dice, se tiene un nivel de producción de mayor demanda, dando la posibilidad de contratar más gente para la producción. Esto más que nada se da como cuando se tiene, como se menciona, una mayor demanda de lo que uno de lo que uno se puede decir que se dedica, pero esto también tiene una mayor demanda de tanto ya sea de personal o de equipo de maquinaria que trata de utilizar. Lo único malo, o se podría tener en este punto, podría ser el control de calidad, ya que de este control de calidad debe ser suficientemente estricto, ya que si un lote tiene una falla o una irregularidad en todo el lote se da por perdido, ya que estos lotes son por numerosas cantidades y se hacen de uno en uno. Los siguientes dos es producción en masa primero. Como vemos, este proceso permite alcanzar grandes cantidades de productos totalmente idénticos. Esto es más que nada es cuando se cuenta con una maquinaria de numerosa cantidad, porque como bien se menciona es de grandes cantidades, ya que si esto se hiciera a partir
personal de laboral de personas, valga la redundancia, sería demasiado tardado o tendría una ventana de tiempo demasiado amplia, lo cual no conviene ni para la distribución del espacio, la distribución del entorno de trabajo, ya que esta producción en masa debe ser en un periodo de tiempo no demasiado largo, pero sí en un periodo de tiempo específico, ya que estos lotes o estas producciones deben ser entregados tal cual sean solicitados y en la fecha estimada. Y por último, lineal o flujo continuo, que como dice, siendo el único tipo que se mantiene activo durante las 24 horas, los 7 días de la semana, teniendo una producción continua sin interrupción alguna. Esto se da más que nada en las industrias o en aquellas instituciones que cuenten con maquinaria de mayor calidad o que tengan este espacio necesario para contar con esta maquinaria, ya que como se menciona aquí, este proceso o este tipo de distribución es continuo durante el 24 horas, los 7 días de la semana, el tiempo que sea necesario. Y ahora les voy a explicar rápidamente el método Gerchet, si es que así se pronuncia, una disculpa. El método, como vemos, dice, este método es para calcular espacios físicos que se requieren en una planta. Esto va de la mano con el layout porque con este método sabremos bien el espacio que se va a requerir bajo, bajo el tipo de máquina que tengamos o bajo el tipo de personal que tengamos, ya que siempre sabemos que va a ser diferente. Para utilizar este método necesitamos conocer los siguientes puntos: el número total de maquinaria y equipo, número total de operadores y número de elementos móviles y el número de elementos estáticos. Evidentemente esto va a variar dependiendo de cada empresa o de cada sucursal, por así decirlo. Los cálculos que se requieren hacer en este método Gerchet o en qué se basa este método Gerchet. Como tenemos aquí esta fórmula de acá, lo cual cada parte significa superficie estática, que es SS, área que ocupan los muebles, máquinas y equipo, que esto es más que nada la de dimensión de largo por ancho, y este va a ser el valor de nuestra SS o nuestra superficie estática. La superficie de gravitación, que es SG, área utilizada por el obrero y por el material para las operaciones, que esto, como vemos, es la operación de multiplicar SS, que como vemos es la superficie estática, por el número de lados, que es el de lados, el del área utilizada, ya que este puede variar. Tenemos superficie de evolución, es SE, es área de desplazamiento del personal y equipo de trabajo, que como vemos es la operación primero la sumatoria de SS de la superficie estática y de la superficie de gravitación SG, lo cual esto se va a multiplicar por K, donde como podemos observar, K es la relación de altura de los elementos móviles y los elementos estáticos. De esto K siempre va a estar variando con las demás, pero K va a ser de la de mayor importancia porque va a ser la altura, como podemos ver en la fórmula de abajo, es primero la altura de del equipo móvil o de los elementos móviles sobre 2 veces la altura de los elementos estáticos o del equipo estático. Bueno, como ya vimos a lo largo de la presentación, estamos hablando sobre la distribución de la planta. Y bueno, más que nada es una mejora importante ya que se puede hacer en una fábrica mediante un cambio físico de la planta y se requiere a la óptima disposición. Pero, como sabemos, siempre se tienen que tener unos principios y en este caso vamos a contar con 6. El primer principio del layout nos dice que es el principio de la integración. Bueno, básicamente esta se refiere a que la mejor distribución va a ser aquella que nos va a integrar a los que operan, el equipo, la maquinaria, a todas las actividades, así como también otro factor involucrado. El segundo principio es el del mínimo recorrido y básicamente este nos quiere decir que debemos
nos debe de permitir que la distancia a recorrer por el material entre las operaciones sea la más corta posible, y esto para reducir tiempos en la operación. El principio del óptimo flujo es una de las mejores distribuciones, ya que ordena las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden en las que se elaboran o montan los materiales. Seguido por el principio de la seguridad y satisfacción. Básicamente, este principio busca un área de trabajo más satisfactorio y seguro para los operarios, así como un orden de los materiales y básicamente el equipo, además de que el área de trabajo debe contar con rutas de evacuación, depósitos para basura y áreas limpias. Eh, Seguido tenemos el principio de flexibilidad. Este siempre va a ser la parte más efectiva de la distribución, ya que nos debe de ser que se pueda ajustar o reordenar, pero con costos mínimos y que nos vayan a convenir. Finalmente tenemos el principio del el espacio cúbico, y este básicamente nos dice que se debe de aprovechar totalmente la planta, y esto es respecto a los pisos, paredes, techos y pasillos. En la siguiente imagen podemos ver como un ejemplo de cómo se puede estar distribuida una planta bueno, del lado izquierdo, y del lado derecho podemos ver las líneas de los que son realmente necesarios o el flujo de que puede ir variando. Podemos ver en qué absolutamente necesario, especialmente importante y de proximidad. Las de proximidad nos están refiriendo a que son las operaciones continuas para el material y que sea nos está diciendo que ahí es el principio del mínimo de recorrido. Bueno, seguido de esto tenemos lo que es un sistema de manufactura flexible, pero antes de ver para qué sirve y esto tenemos bueno, una definición. De hecho, existen unas definiciones muy extensas que pueden confundir, pero aquí está esta que nos dice que es la integración de los procesos de manufactura o ensamble. Básicamente estos son de CNC, además del flujo de materiales y la comunicación que están entre ellos. Y estos van a ser controlados por un sistema integrado de computadoras. Del lado derecho tenemos la imagen que nos va a mostrar lo que es un sistema de manufactura flexible que va a estar compuesta por varios centros de mecanizado y un sistema de transporte de piezas. Además, un sistema de manufactura flexible tiene por objetivo que es tener una planta que responda rápido y económicamente a los cambios en un ambiente operativo. Pero para poder tener un sistema de manufactura flexible se deben de cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, de procesar diferentes estilos de partes, aceptar cambios en el programa de producción, responder en forma inmediata cuando estos vayan a presentar alguna avería o errores en el equipo, y aceptar nuevos diseños. Es por eso que se ocupan máquinas de CNC que están diseñadas para cumplir todos estos criterios. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que se cumplan estos criterios, no se va a tener un sistema al 100% flexible. ¿Y esto por qué? Porque básicamente no podríamos tener como una cantidad infinita de productos, entonces iba a tener unas cintas limitantes. Y de eso nos lleva a las ventajas y desventajas. En este caso, bueno, contenemos las ventajas del sistema de manufactura flexible que nos van a optimizar la fabricación de lotes. Se va a reducir el material en curso y solo se va a fabricar lo necesario, es decir, no vamos a tener casi pérdidas. Además de que va a mejorar la gestión de la producción. Pero por el otro lado, siempre hay desventajas. Básicamente, tenemos un alto costo inicial en los equipos, ya que sabemos que son máquinas grandes, extensas, pero pues se requiere una gran inversión. Además de que se necesita transporte y un software que nos va a estar controlando este tipo de máquinas. Además de una reestructuración completa de la producción por familias de piezas. Es decir, si yo tengo de una parte
un tipo de maquinado nos tiene que aceptar nuevos diferentes estilos de las partes. Por último, tenemos nuestra bibliografía, de donde hemos obtenido toda la información, y también la bibliografía de las imágenes. Aquí está la bibliografía de las 6 imágenes que colocamos. Y muchas gracias por su atención.